Lucas 16 vemos a Jesús hablándole únicamente a sus discípulos, no está hablándole a la multitud, y le dice a Jesús a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dices de ti? ¿Qué me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? Pues no soy capaz. Pedir limosna, qué vergüenza. Ya sé lo que haré. Así que cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Y aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o uno lo odiará y al otro amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba todo el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de los tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mis padres, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Hoy tenemos muchísima comida en nuestro plato, en este buffet espiritual. Y si usted se da cuenta, en Lucas capítulo 16, Jesús nos está ayudando a pensar no solo en esta vida, sino en la vida que viene, en la vida eterna. Y esa es una realidad en la Escritura, que nosotros estamos aquí solamente de paso. Pero también todo lo que hagamos aquí va a tener una incidencia en la eternidad. Y tenemos 2 parábolas importantes. Una, la del mayordomo infiel, que usó las riquezas injustas para hacerse amigos.
Y 2, la historia del rico y Lázaro, que esta es otra cosa muy importante porque Jesús nos está haciendo ver en la eternidad o haciendo pensar en la eternidad y cómo lo que nosotros hagamos acá impacta en la eternidad. Y algunas cosas que deberíamos pensar, si quieren pensamos primero en la parábola del mayordomo infiel, cómo este hombre utiliza esas riquezas injustas para ganarse amigos. Entonces, cuando él sabe que lo van a despedir, entonces se determina a bajarle la deuda a sus consiervos, ¿verdad? Porque ellos también le deben a su amo. Y dice, alabó el amo la astucia de aquel hombre y la conclusión de Jesús es, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y realmente Fernando y Néstor y Carol, las riquezas en este mundo son injustas, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos a los deportistas ganando millones, ¿verdad, Fernando? Eso cualquiera lo puede hacer. Meter goles. Es que estaba escuchando ayer en la liga de base de Grandes Ligas cuánto ganaban los mejores umpires y pues no ganan nada mal. No ganan como Juan Soto, pero no ganan nada mal. Exacto. Entonces, cuando uno ve que hay personas que hacen poco y ganan mucho, y hay otras personas de este lado de la humanidad trabajando un montón y no ganamos tanto, nos damos cuenta, las riquezas son injustas. ¿Y qué deberíamos hacer con ellas? En lugar de acumularlas o hacer cosas indebidas, mejor usarlas para ganar amigos. ¿Eso qué quiere decir? Con la generosidad nosotros podemos ganar amigos. Y de ninguna forma Jesús está diciendo sean tramposos, porque lo que hizo este administrador fue más trampas. Pero lo que Jesús está diciendo es, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, el dinero gánenlo, úsenlo para ganar amigos. Así ¿verdad? es, y más que ganar amigos, porque creo que para compartir el evangelio primero debemos de ganar la confianza de las personas, o sea, a crear esa amistad. Y entonces, me encanta porque Jesús dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Cuando nosotros tenemos un evangelio que transforma, que cambia, que puede llevar a la gente a vivir una vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no vamos a usar esos recursos que Dios nos ha dado? Y tal vez acá Jesús lo está enfocando en dinero. Pero ¿qué tienes tú en la mano hoy? Tal vez tienes tiempo, tienes recursos, tal vez económico, tienes tus talentos. ¿Cómo puedes usarlos para hacerte amigo de las personas que están a tu alrededor y entonces ganarlos para la vida eterna? Que es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos, más que en esta vida. Enfocarnos que en esta vida somos peregrinos, estamos de paso nada más, y que entonces donde tenemos que acumular riquezas es en el cielo. Pero si aquí únicamente estamos enfocados en las riquezas de acá, probablemente vamos a estar dejando de ganar amigos para ganarlos para la eternidad en donde debemos. Y Carol, hablando de eso, ¿cuántas veces hacemos enemigos tratando de acumular un poquito más de riqueza? Sí, o siendo egoísta con los recursos que Dios nos ha dado. Sí, o prestando dinero sin pagarlo, trampeando de alguna forma, Néstor. Y pensando en la eternidad, porque al final lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Y este mayordomo aparentemente fue astuto y lo dice, ¿verdad? Incluso el amo se quedó asombrado de él, pero eso no impidió que se quedara sin trabajo. Y a veces creemos que podemos ser astutos para un cierto momento, pero eso trae consecuencias eternas. Tenemos que tener cuidado con lo que tenemos. Y me encantó lo que decías, Carol. ¿Qué tenemos en la mano? Los recursos que hoy tenemos, utilicémoslos para bien, para ganar amigos, para ayudar a otras personas. Lo que tenemos es para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Me encanta cuando la palabra de Dios dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que camináramos en ellas. Dios tiene buenas obras para ti todos los días. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo usamos para ayudar a los demás o para nuestro propio beneficio? Y no se trata solo de nosotros. ¿Y saben qué he descubierto yo? Cuando hacemos algo, por ejemplo, tomamos esta riqueza injusta, guiados por el Señor, y ayudamos a una persona, no nos hace falta. No nos hace falta. Y claro, las riquezas de este mundo tienen la capacidad, y Jesús lo dice ahí, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, porque el dinero tiene ese poder espiritual, es una entidad espiritual. Jesús le llama a eso Mamón, que es el Dios del dinero. Y yo quisiera que ustedes vean una fotografía, no sé, Werner, si pudiéramos, bueno, que la preparemos. Recientemente estuve en un restaurante, ahí va a ver, espero que no salga lo que no tiene que salir, pero sí era un restaurante, y ellos tenían una colección de billetes, fíjense ustedes. Y entonces me llamó la atención que tenían billetes de muchos países.
Y entonces yo quería llegar, hubiera querido llegar un quetzal, pero ya no tenemos que ser billetes de quetzal, que es nuestra moneda aquí en Guatemala, si alguien lo está viendo en otro país. O dije, uno de a 5, pero no tenía ahí para dárselos. ¡Oh, sorpresa! Ahí alguien ya había dado un billete a 50 quetzales. Yo creo que hay uno de, no me recuerdo de qué otras denominaciones. Pero ¿qué quiero decirte? Esa papel moneda nos hace pensar que tenemos riqueza. Pero cuando vemos algo como esto, yo me puse a pensar, de veras que esto en muchos países son papelitos. O sea, para nosotros mucho de este dinero no tendría valor alguno, porque son de países de repente que hasta esa moneda ya ni existe. Recuerda que en Venezuela antes había una moneda y la cambiaron. Aquí está. Eso es lo que no quería que saliera, pero bueno, vamos, era un restaurante, créame. Pero vea usted esto. Ahí arriba están todos los billetes de muchos países. Yo le hice un zoom y vi de muchos países y por ahí, créame, están unos quetzales. Pero en muchos países ese papel ya ni siquiera sirve, ya son solo recuerdos. Y algo así va a ser en la eternidad. Cuando veamos desde la eternidad para acá, vamos a decir, ¡ala! Pero si eran numeritos, eran ceros en una cuenta de un banco, era papel que aquí ya no vale nada. ¿Cómo no lo usé de una mejor manera para ganar a mí? ¿Sabes qué? Podríamos resumir esto en usar los recursos terrenales, porque a veces pensamos solo nuestros recursos, pero son los recursos terrenales para propósitos eternos. Y si hacemos una lista rápida con lo que ya empezábamos a mencionar aquí de esos recursos, bueno, el dinero que Dios pone en nuestras manos, el tiempo que Dios pone en nuestras manos, es que, querido amigo, amiga, media hora a la semana tal vez que tú pudieras dedicar a algo donde Dios te está llamando, podría avanzar ese ministerio, esa iglesia, esa organización, la influencia que tenemos, las conexiones que tenemos. Entonces, como te invitamos a pensarlo de esa forma, los recursos terrenales usados para propósitos eternos, porque a veces estamos enfocados solo en lo nuestro, solo en tengo que avanzar esto. Y escuchaba algún comentarista bíblico que decía, tal vez esa relación en que los hijos de este mundo son más sagaces, tal vez no necesariamente es que son más pilas que nosotros, sino que a veces son más sagaces para negociar, como más enfocados en lo que ellos están haciendo que nosotros para avanzar el reino. ¿Verdad? Estamos así como medio desenfocados a veces, pero Dios ha puesto recursos en nosotros y podemos usarlos para avanzar el reino. Solo eso sería motivo de un programa entero, ¿verdad? ¿En qué consiste esa sagacidad sin esto? Y hablando de la confianza en las riquezas, cuando nuestra confianza está en las riquezas, no pensamos en la parte, en la parte eterna y en lo que podemos hacer con los recursos y no solo pensamos para nosotros, nunca hay una satisfacción. Siempre estamos inconformes. Hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos para ver cuál sería la mejor manera, cuánto dinero necesitaría la gente para vivir mejor. Y aquellos que ganaban $25,000 al año dijeron que necesitaban 54,000. Los que ganaban $100,000 dijeron que necesitaban 200,000. Siempre necesitamos el doble de lo que tenemos para, entre comillas, ser felices. Nunca estamos contentos. Entonces, la riqueza no te va a dar la satisfacción. Este hombre pensó en el momento, dijo, ok, cuando salga de aquí, algo voy a hacer. Pero en la vida eterna no estaba pensando. Y muchas veces nosotros nos pasa igual. Pensamos en el momento y hoy estamos contentos con esto, pero mañana no, porque salió algo nuevo y nunca estamos satisfechos. Porque el dinero no nos va a dar la satisfacción. Me gusta cuando la Biblia dice, hay más satisfacción en dar que en recibir. Y que así fundamentamos nuestra identidad en el dinero, que es lo que vemos que Jesús está contando del rico y Lázaro. Porque piensa en el rico y dice, no, hablábamos antes del programa, no se dice el nombre del rico, pero sí se dice de la identidad de Lázaro. Pero tal vez alguien podría pensar, entonces tengo que ser pobre para tener identidad en Dios. Y no necesariamente. Hay gente que no tiene recursos económicos e igualmente no tiene una identidad basada en lo que Dios dice acerca de él. Entonces, no se trata de cuánto tenemos, se trata en dónde está puesta nuestra identidad, de dónde estamos nosotros sacando para vivir el día de hoy y vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos. Así es. Y sabes que ahí al final cuando Jesús se da cuenta que los fariseos estaban como riendo de lo que él estaba diciendo, Él les dice, ustedes se justifican ustedes mismos delante de la gente, ¿verdad? Es como solo hacen obras para aparentar algo, pero Dios conoce su corazón. Al final de todo, nosotros podemos montar un show, podemos hablar muy bonito, pero Dios conoce nuestro corazón y es como un buen momento para reflexionar, ¿verdad? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
Perfecto, eso lo hemos oído muchísimas veces, pero hoy por hoy, ¿en dónde está nuestro corazón realmente en relación a esto? Así es. Y nos hace pensar Jesús en la eternidad. Y con la parábola o la historia del rico y Lázaro, porque no dice ahí que sea una parábola, también tenemos que pensar que lo que decía Carol, el rico tenía su identidad salía del dinero. Pero Lázaro seguramente tenía una relación con Dios. Alguien podría decir, ya vieron, la salvación es por obras, porque está diciendo que el rico pues no hizo obras, Lázaro sí, etcétera. Pero realmente las obras son el resultado de tener una vida espiritual saludable. Esas son las obras. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual saludable, las obras reflejan lo que está dentro del corazón. Y es por eso que Jesús nos hace pensar en la eternidad. No solo pienses de este lado de la eternidad, no solo acumules riquezas acá, no solo quieras servir al Dios del dinero acá en esta tierra. Piensa que todas tus acciones van a tener una repercusión en la eternidad. Yo quisiera hacerte esta pregunta, amigo, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Irías a estar con Dios por siempre o irías a estar sin Dios por siempre? Y la pregunta es, bueno, si alguien dice, estaría con Dios, ¿por qué? Porque soy una buena persona, no hago nada mal a nadie y en general trato de portarme bien y sé que Dios me va a ayudar. ¿Sabes que todo eso no alcanzaría para que nosotros estemos del otro lado de la eternidad? Porque Dios es un Dios santo, pulcro, su estándar es muy alto. Es por eso que Jesús debió venir y dar su vida por nosotros y ser el Cordero perfecto que con su sangre pura y valiosa borra nuestros pecados. Y solo es a través de Jesús, que Él es la puerta estrecha, el camino estrecho, nosotros podemos entrar a la vida eterna. Y la pregunta es si tú tienes esa relación con Jesús para poder decir, en el momento en que yo muera, yo voy a estar por la eternidad con Dios. ¿Por qué? No por mis obras, sino por la perfecta obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás al respecto? ¿Será que ya entregaste tu vida a Cristo Jesús? Y entonces tus obras denotan que eso es así, porque hay gente que dice, sí, yo ya hice la oración del pecador, pero no se les nota. Las obras siguen siendo las mismas y eso debería preocuparnos. Si no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, queremos invitarte a que hoy lo hagas. ¿Y qué tal si hacemos esta oración y tú le dices, Señor Jesús, yo entiendo que debo preparar mi vida para el otro lado de la eternidad? Y es por eso que hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que limpies con tu sangre todas mis maldades y que me hagas tu hijo. Yo quiero tener la certeza de que soy tu hijo y que vivo esta vida a la luz de la eternidad, porque quiero agradarte, Jesús. Transforma mi vida, cámbiame y hazme como tú. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, ¿y sabía usted que nuestras palabras tienen una incidencia directa en la batalla espiritual? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en Vaya con Dios. Usted no se lo quiere perder, así que vamos a hacer un breve corte, pero no se pierda. Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. El tema que leemos hoy es el freno, la brida y la bendición. ¿Qué es la brida? Para los que no saben, es el freno que usan los caballos para que el jinete lo pueda guiar hacia donde debe ir. Pero Sinclair B. Ferguson nos dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez
fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y esto lo encontramos en Santiago, capítulo 3, verso 1 al 12. Este pasaje contiene sin duda la discusión más profunda acerca del uso de la lengua en el Nuevo Testamento. Las palabras de Santiago ejemplifican los propósitos centrales de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. El efecto resultante será que redarguya, reprenda y exhorte. Este tema recorre todo el libro de Santiago. En el capítulo 3 se demuestra cómo la madurez espiritual se desarrolla a través de la respuesta al sufrimiento, cómo la madurez espiritual se intensifica mediante la respuesta a la palabra, cómo la madurez espiritual se evidencia en el uso de la lengua. El dominio de la lengua es una de las señales más claras de una persona íntegra. Este dominio es el fruto del autocontrol. Examinemos este tema con 3 objetivos. El primero es sentir el peso de la exhortación de Santiago respecto al uso de la lengua. El segundo objetivo es poner esta enseñanza en contexto. Y 3, colocar sus palabras en el marco del Evangelio. A medida que profundizamos en Santiago 3, verso 1 al 12, aprenderemos 4 principios básicos. Y el principio número 1, la dificultad para domar la lengua. Cuando era niño, nuestro médico de familia solía pedirnos que sacáramos la lengua. Él era capaz de averiguar mucho sobre nuestra salud con solo examinar nuestra boca. Esto es una parábola de la realidad espiritual. Lo que sale de nuestra boca es un indicador exacto de la salud de nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Como un médico espiritual, Santiago se sumerge en un riguroso análisis de la lengua, en un verdadero laboratorio de patología donde se realiza el análisis y el diagnóstico. El control de la lengua tiene aspectos tanto negativos como positivos, ya que implica la capacidad de guardar silencio cuando es necesario y de hablar con amabilidad en el momento adecuado. El discurso y el silencio expresados de manera apropiada son señales de madurez. Muy bien, hagamos una pequeña pausa ahí, comentamos brevemente. El discurso y el silencio expresados de manera apropiada son señales de madurez. Esto fue lo que no pudo tener Pedro ese día que Jesús les dijo, antes que el gallo cante, ustedes me habrán negado. Y Pedro sale a querer decir que él no lo va a hacer. Y más adelante Pedro dice, sí, me equivoqué, reconoce esa inmadurez y nosotros estamos acá para pedirle al Señor que nos dé la madurez de administrar nuestras palabras, ¿verdad? Y yo solo quiero apuntalar algo acá que el autor nos está diciendo. No es solamente el guardar silencio, porque cuando estamos leyendo este libro dice el poder de las palabras, o sea, hay poder en nuestras palabras. Ahora, podría ser que el enemigo nos acuse y nos podría sacar un acuerdo. Ya no voy a decir nada. ¿Sabes qué? Ya no te voy a decir nada. Lo decimos muchas veces y podría ser que el enemigo use ese acuerdo para callar tu boca y que en los momentos en donde Dios puede usarte para traer una palabra prudente, una palabra de apercibir a alguien, de dar un consejo sabio, el enemigo te tenga callado porque dijiste un día, ya no voy a decir nada, ya no me voy a meter, ya no le voy a decir a nadie. Excelente. Entonces no se trata únicamente de callar, sino que se trata de que entendamos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero de lo que salga de nuestra boca es que vamos a dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos estado metiendo en nuestro corazón? Porque eso va a denotar madurez al momento de hablar, al momento de callar. Entonces, no se trata únicamente que callemos. Se trata que nosotros alimentemos nuestro corazón de la palabra de Dios y nos pongamos de acuerdo con Él para nosotros hablar destino, propósito, futuro, de bien y de esperanza para los que están a nuestro alrededor. Así es, y vamos a seguir con el principio número 2, el poder desproporcionado de la lengua. La lengua se asemeja al freno de la boca de un caballo. Esta diminuta pieza
controla el enorme poder y energía del animal y se utiliza para darle dirección. Santiago estaba familiarizado con esta imagen. Probablemente había visto poderosos caballos de los ejércitos romanos y escuchado historias sobre las carreras de carros, seguramente jalados por caballos. El punto aquí es el extraordinario poder e influencia concentrados en un objeto tan pequeño. De igual manera, la lengua se compara con el timón de un barco. En el mundo antiguo no eran desconocidos los grandes navíos que, a pesar de su tamaño y peso, eran dirigidos simplemente por un timón. Así sucede con la lengua. Es pequeña, pero su poder, tanto para el bien como para el mal, está fuera de toda proporción con respecto a su tamaño. Y ahí vemos, yo creo que lo que nuestra lengua puede hacer. Vemos cómo el autor Santiago compara la lengua con dos cosas. Compara la lengua con el freno del caballo, que es una pieza pequeña, pero que domina al caballo, y el timón de un barco o el timón de un automóvil. Pero pensemos en un barco grande manejado por un timón. Así es nuestra lengua. Ahí podemos ver el freno del caballo, cómo tan pequeño puede dominar al caballo y decirle a dónde ir. Y así es nuestra lengua. Puede encender un fuego, puede causar un gran problema o cambiar totalmente la dirección. Nuestra palabra, y Rodi, me gustaba algo que mencionabas, porque el poder de nuestras palabras, nosotros podemos usarlas para bendecir a alguien, para animar a alguien o para destruirlo, para bajarlo, para decirle, yo le digo algo a mi esposa, si la camisa no me queda bien, si el saco no me queda bien, no me lo digas a mediodía o decímelo antes de salir de la casa o al final del día, porque si me lo dices en medio me haces pedazos. Y así nos pasa. A veces tenemos que ver lo que nuestra boca hace, nuestras palabras pueden animar a una persona o pueden desanimarla, pueden levantarla o pueden apacharla. Y yo creo que para entender esta metáfora del caballo o este ejemplo del caballo, no pensemos en aquellos caballitos que uno paga 5 quetzales para que le den una vuelta a los niños. Pensemos en aquellos caballos brillosos que cuando uno está cerca de ese caballo uno dice, espero que este animal no se vuelva loco y me dé una patada, porque se mira esa fuerza extraordinaria, esos músculos enormes, y tienen esos caballos pues un brillo increíble. Y cuando se sube el jockey, el jinete, generalmente en las carreras son personas pequeñas, no son personas grandes. Y uno dice, pero ¿cómo puede esa tremenda fuerza ser administrada o controlada por un pequeño jinete? Porque los jinetes de las carreras no son pues, personas grandes, y es por la lengua. Y traslademos esto a toda nuestra vida. Cuánto mis palabras están influyendo en mi vida. Tengamos muchísimo cuidado con nuestras palabras. Una mujer con una boca imprudente puede desarmar su hogar. Si está constantemente quejándose de su esposo, lo va a desanimar. Un hombre con sus palabras puede marcar para mal a sus hijos para toda la vida. Y por otro lado, una persona con sabiduría puede construir a través de sus palabras. Así que pongamos atención muchísimo a el poder de nuestras palabras en el mundo espiritual. Número 3, hay un tercer principio que destaca el autor Sinclair Ferguson y nos dice ahora, la destrucción causada por la lengua, un fuego pequeño puede destruir un bosque entero. Todo lo que hace falta es una chispa fuera de control. Lo mismo sucede con la lengua, una palabra dura, una frase imprudente, un comentario insensible, pueden causar una contienda que no se puede extinguir. Las palabras tienen el poder de consumir y destruir nuestras vidas. Entonces, una mentira, un chisme, una acusación en falso puede arruinar una vida o a una familia. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado porque la lengua también puede causar mucha destrucción. La lengua que enciende el fuego es, a su vez, encendida por el infierno. Santiago usa el término bíblico Gehenna, que hace referencia al valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Este lugar servía como vertedero de la ciudad, donde el fuego constantemente ardía para quemar y destruir la basura. Debemos recordar estas imágenes cada vez que una palabra dura intente salir de nuestra boca. ¿Y sabe qué? Quiero decir algo acá. Ya el enemigo la tiene en su contra.
No se ponga usted del lado del enemigo. Póngase del lado del reino de Dios muy bueno. para que sus palabras no solamente causen vida a los que están a su alrededor, causen vida a usted. ¿Qué se está usted hablando enfrente al espejo? Exacto. Y sabe que acá no se trata de declarar únicamente o de ese término que se está usando ahora de atraer cosas. Se trata de que usted se ponga del lado de lo que Dios dice de usted en la palabra de Dios y que lo hable sobre su vida. ¿Qué dice la palabra acerca de usted? Que usted es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar la libertad. Entonces, usted cada día póngase del lado del reino de Dios y hable eso sobre su vida. Así es, seguimos con el principio 4, la incoherencia mortal que infesta la lengua. Santiago dirige la atención a una cuarta característica mientras el análisis alcanza un crescendo en su exposición. Nadie puede domar la lengua. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Y si algo quisiéramos resaltar hoy es lo que el autor nos decía. A veces se necesita una pequeña chispa para que todo salga de control. Y tal vez solo necesitamos una pequeña chispa, pero de dominio propio para no decirlo, ¿verdad? Es así como ya para tu drama, ¿verdad? Pero, o sea, me lo estoy diciendo como a mí, ya bájale a tu drama, ¿verdad? Dicen que Mark Twain, este escritor, una vez dijo, es un día triste para la literatura. Homero murió, Shakespeare murió. Y la verdad, yo no me siento nada bien. Y entonces, él tenía ese sentido de humor, era como bien irónico y todo. Pero a veces nosotros nos parecemos a Mark Twain, ¿verdad? Es como, ya pasó hace 10 años y seguimos con el mismo rollo y como que esa herida nos va controlando y decimos esto por aquí y aprovechamos esto por acá. Creo que hoy es un buen momento para ponerle atención a lo que decimos y recordar que una pequeña chispa puede cambiar el ambiente, sobre todo en nuestra casa, ¿verdad? Sobre todo tener cuidado en nuestra casa. Y el autor en este principio 4, la incoherencia mortal que infesta la lengua, dice, vienen a mi mente las viejas películas de indios americanos y vaqueros a los que mis padres solían llevarme cuando era niño. Recuerdo una línea que uno de los indios dijo una vez, fue repetida con tanta frecuencia que se grabó como una de mis memorias más tempranas de la niñez. La frase era, el hombre blanco habla con la lengua bífida. Esa frase hacía referencia, y con razón, a una acusación indiscutible. Santiago, bífida es de dos partes, ¿verdad? Santiago compartía esa perspectiva, pero la llevó a un análisis más profundo. Una lengua bífida unida a un corazón bífido. Este tipo de discurso es señal de un hombre de doble ánimo, quien es inconstante en todos sus caminos. Esto no es una simple debilidad o un defecto menor, sino una contradicción condenable en nuestro propio ser. Es aún más contradictorio que cualquier cosa que encontremos en la naturaleza, como una higuera que dé aceitunas o una vid que produzca higos o algo salado que vierta algo dulce. Entonces, dice acá el autor que tenemos que tener cuidado con una lengua bífida, es decir, una lengua que a veces dice una cosa y a veces dice otra. Y eso es señal de una persona inmadura espiritualmente. No sé si ustedes han visto, hay personas que... aquí está una lengua bífida, gracias a la producción, ¿verdad? Y fácil es pensar en otra persona. ¿Quién se le viene a la mente? Nada. Vamos a regalar libros. No. Lo que quisiera decir es cuando nosotros tenemos esa lengua bífida y a veces estamos hablando cosas lindas y después estamos hablando cosas terribles. Cuando a veces estamos diciendo, Señor, te voy a ser fiel, y a la primer situación difícil ya estamos diciendo, yo no sé si Dios existe o no. Hay gente que es así de variable. No sé si a usted le ha pasado, hay gente que me escribe a mí unos mensajes pero increíbles, ya casi los invito a predicar y al rato están diciendo, no sé, Dios me abandonó. Entonces uno se da cuenta de esa inmadurez espiritual, y la madurez espiritual se evidencia cuando nosotros administramos nuestras palabras y decimos,
quisiera decir esto, pero no lo voy a decir. ¿Por qué razón? Porque tengo carácter cristiano. Y entonces, al tener el tener carácter cristiano me hace una persona firme, no con una lengua bífida que a veces está diciendo una cosa y después dice otra completamente contraria. O cuando viene a la iglesia, si habla palabras de bendición, pero al salir habla palabras soeces. No, que nuestra lengua denote esa madurez espiritual que debemos tener, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Producción nos dice que hemos ya hablado bastante, no sé cómo, hablando de administrar las palabras. Pero Producción nos cortó la lengua. Sí, vamos. Néstor, ¿qué tal si nos ayudas a orar para que Dios nos dé esa lengua consistente, esas palabras consistentes? Así es. ¿Qué tal si oramos? Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Tú nos has dejado la lengua, las palabras, y queremos hacer buen uso de ellos. Pero algo que nos cuesta es el dominio propio. Y hoy queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nosotros tengamos el poder de dominar nuestra lengua, de hablar palabras de bendición para las personas que nos rodean, que no salgan bendición y maldición de nuestra boca, sino que salga solo bendición, que podamos construir a través de nuestras palabras a las personas que están alrededor. Y si en algún momento necesitamos callar, danos el dominio propio para poder hacerlo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos esos principios para nuestra vida. Te adoramos en tu nombre, poderoso Jesús. Amén y amén. Amén. Y es importante qué palabras salen de nuestra boca, pero también es importante qué escuchamos. Fíjense que recientemente estoy hablando con un amigo que hace años me dijo, mira, vos me apoyarías en plantar una iglesia, yo tengo ese llamado. Y entonces este amigo él lo invitaban a predicar a varias iglesias y entonces él se sentía amado por el Señor. Pero le dije, mira, para plantar una iglesia tenés que aprender cómo funciona una iglesia, porque hasta el momento vos sos un ministro itinerante, pero tenés que aprender a ser pastor, plantarte en una iglesia, ver de qué se trata, etc. Y entonces recientemente viene y me dice, me recuerdo algo que me dijiste hace años. ¿Qué te dije? Que yo era un predicador errante. No, momento, yo no te dije eso. Yo te dije ministro itinerante. Así que tenemos que tener... ¿Saben qué? A raíz de todo esto yo he aprendido a administrar mis palabras. Yo me recordaba qué le había dicho. Gracias a Dios. Vos me dijiste que soy un predicador errante. No es eso lo que te dije. Te dije ministro itinerante y los dos nos atorábamos de la risa. Pero bueno, ¿qué significa para usted utilizar la lengua como instrumento de bendición? Cuéntenos cómo podemos usar nuestras palabras como fuente de bendición. Regresamos en unos momentos. No se pierda. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Así que el autor nos está diciendo en este segmento, fuimos creados a la imagen de Dios para bendecirlo. Por ello es una hipocresía tener doble ánimo y al pecar, al bendecir a Dios, mientras despreocupadamente maldecimos a quienes han sido hechos a su semejanza. Y recordemos que, bueno, Fernando, perdón. Ahora que nuestra conciencia ha sido desgarrada, surge una pregunta. ¿Por qué parece que Santiago no da ningún consejo práctico sobre cómo debemos lidiar con la lengua? ¿Nos queda solo ir a la librería cristiana local o asistir a un seminario o conferencia para aprender a santificar el uso de la lengua? ¿Por qué no hay un consejo práctico? Sin embargo, sí lo hay. Si tan solo permanecemos con Santiago el tiempo suficiente para entenderlo. En las cartas del Nuevo Testamento generalmente encontramos consejos prácticos integrados en la enseñanza misma. Para ayudarnos a comprender cómo Santiago hace esto, vamos a presentar, dice el autor, 12 resoluciones sobre el uso de la lengua basadas en la enseñanza de la carta de Santiago. Y recordemos que Santiago es el equivalente al libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, Santiago es el libro de sabiduría. Y aquí el autor, Sinclair Ferguson, nos enseña 12 resoluciones, 12 aplicaciones de lo que enseña Santiago en el uso de la lengua. Entonces, la primera resolución sería pedir a Dios sabiduría para hablar y hacerlo con total determinación. Dice Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
quien así es no piense que va a recibir alguna cosa de parte del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la primera resolución que nos recomienda es pedir a Dios sabiduría para hablar y hacerlo con determinación. Número 2, Caro. He resuelto jactarme solo de mi exaltación en Cristo o de mi humillación en el mundo. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, nos dice Santiago 1, del 9 al 10. Solo, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro se jactó de su fidelidad a Dios y Satanás pidió permiso para poner a prueba esa jactancia. Entonces tenemos que tener cuidado de no jactarnos. No, si yo nunca si yo desde que me convertí, esas determinaciones de jactancia que nos ponen a nosotros como en la palestra, le dan chance al enemigo para decir, pido permiso para probar eso. Y si viene de un corazón orgulloso, podríamos experimentar lo que dice Pedro. Entonces es mejor ser humilde y decir, hermano, yo estoy en esto, todavía me hace falta, Señor, ayúdame, por favor. Y no jactarnos de cosas que hemos logrado o que vamos a hacer. Así es. Número 3, he resuelto montar guardia sobre mi boca. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Esto lo encontramos en Santiago 1:13. Y qué importante conocer la Biblia, qué importante conocer a Dios, porque a veces podríamos hacer inferencias, cosas que hemos escuchado, como decir, Dios me mandó esta enfermedad, seguro fue un castigo. Pero cuando leemos, o sea, yo no encuentro en la Biblia en ningún lugar que diga, Dios manda una enfermedad a su hijo querido. Nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, dice la Biblia. Nunca castigaríamos a nuestro hijo, le voy a mandar esta enfermedad porque si no no aprende. Digamos, esa es mi forma de pensar. Puede estar bueno, puede estar malo, pero en la relación que yo he tenido con Dios, yo no creo que Él me va a mandar una enfermedad como castigo. Creo que pueden haber cosas que tienen consecuencias y nosotros podemos meternos a consecuencias, pero solo simplemente resalto la importancia de conocer de la Biblia y no solo porque yo he escuchado o porque por la tradición, sino en nuestro caminar con Dios ir aprendiendo y descubriendo estas cosas directamente desde la Biblia. Muy bien. Y a veces podemos sacar conclusiones equivocadas. Es el fruto de nuestras malas decisiones y decimos, pero Dios sabe qué está haciendo. No fue Dios, fuimos nosotros. El problema es que si no aprendemos, vamos a seguir tomando malas decisiones. Vamos con la resolución número 4 y dice, he resuelto ser constantemente rápido para escuchar y reducir la verdad para hablar. No sé por qué me toca a mí esto, pero bueno. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Cuántas veces creo que nos ha pasado eso? Que cuando alguien nos está hablando, yo estoy pensando que voy a responder, especialmente en el matrimonio. Sí, no escucho, sino lo que estoy viendo es cómo me defiendo. Y de verdad, hay personas que Dios pone alrededor, y no es porque Ronnie está aquí, pero ustedes, yo me he dado cuenta cómo Ronnie, cuando uno interrumpe, Ronnie se calla así como que va a hablar. Y cómo uno tiene que hacer el espacio. Y en mi casa, mi esposa es una que trata de que tengamos todos tiempo para hablar. Y porque todos queremos hablar y a veces es bueno escuchar a los demás y frenarnos. Y hay mucha sabiduría cuando escuchamos. Incluso Proverbios dice, incluso el necio es contado como sabio cuando calla. Ahí lo dejo. Buenísimo. Vamos con la próxima resolución, es la número 5 y es, he resuelto hablar siendo consciente del juicio final. Y yo diría, para mí, he resuelto hablar siendo consciente del juicio. No pensemos hasta el final, porque esas palabras tienen incidencia en nuestra vida actual. Dice Santiago 12:2, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad o que nos da libertad. Nosotros tenemos que tener cuidado porque de acuerdo a nuestras palabras
así vienen consecuencias espirituales. Entonces, si alguien dice, es que esta empresa no funciona, es que este hogar nunca funcionó, como siempre hemos sido pobres, como aquí nunca saco buenas notas, esas palabras pueden condicionar tu situación actual. Y por otro lado, si hablas en fe, porque Jesús dijo, cualquiera que dijera este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga será hecho. Si nosotros empezamos a decir, pero Dios nunca me ha dejado, siempre voy a tener suficiente para lo mío y para bendecir a los demás, proclamo que Dios me va a dar esa sabiduría para sacar buenas notas, empezamos a bendecir. Bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. ¿Cuánta bendición sale de nuestra boca y cuánta maldición sale de nuestra boca? Pongámonos atención a lo que estamos diciendo. Así que he resuelto hablar siendo consciente del juicio final. Yo diría del juicio, porque nuestras palabras, en el caso de Pedro, tuvieron una incidencia inmediata sobre su presente. La número 6 es, he resuelto no enfrentar nunca a nadie con palabras que rebajen o desprecien. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Dice Santiago 2, 15 y 16. Y miren, hemos estado leyendo un material en el ministerio Papás a Prueba de Todo y me encantó porque dice, Dios quiso que bendijéramos a la persona y disciplináramos su comportamiento. Y a mí me confrontó mucho esto porque nosotros hablamos mucho con nuestros hijos y tratamos de disciplinarlos y corregirlos y tal vez con otras personas, pero a veces unimos su mala conducta con su identidad. Entonces le decimos, sos un malcriado, sos un irresponsable, sos desobediente. Sos un desobediente. Y estamos hablando palabras de maldición sobre la vida de nuestros hijos. Y necesitamos entender que sí necesitamos disciplinar un comportamiento porque el comportamiento está hablando de una condición del corazón. Y entonces la Biblia nos habla de disciplinar esto. Pero nosotros tenemos que bendecir quién es nuestro hijo, quién es nuestra hija, quién incluso es nuestro esposo. Un consejo dado en mal tiempo, con malas expresiones, no es un buen consejo. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Imagínate, para corregir, Carol, no es lo mismo decirle a un hijo, ¿sos un desordenado? A decir, estás actuando como alguien desordenado. Ahí le estaríamos diciendo, tú no eres eso, pero no debes actuar de esta manera. Que si lo cambiamos, tú eres una persona ordenada. Exactamente. Lo que estás haciendo no concuerda con tu identidad. Exactamente. Y son palabras que condicionan para bien o para mal. Tengamos cuidado de ellas. Fernando. Importantísimo esto. Pasemos al número 7. He resuelto no proclamar nunca una realidad que no experimento. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esto lo encontramos en Santiago 3:14. Y me resuena todavía lo que decía Carol, ¿verdad? Y digamos, con nuestros hijos muchas veces vamos a tener que corregir, que enseñar, digamos, en ese tema del desorden, ¿verdad? Es como casi que le podríamos decir, mira, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que no seas desordenado antes de, no sigas con ese desorden antes de que salgas de la casa. Nuestros hijos un día se van a ir. O sea, sí puede haber toda esa fuerza, ese compromiso, pero el cuidado con nuestras palabras para no marcarlos, para no señalarlos, para no condicionarlos, sino es más como, te voy a ayudar y vamos a hacer esto juntos. Por otro lado, eso que nos decía la autora ya al inicio, no proclamar nunca una realidad que no experimento. Tampoco el rollo es que nosotros sacamos 100 puntos en todas las materias, ¿verdad? Y somos buenos en todo. O sea, creo que no estaría mal reconocer, esta parte siempre me ha costado, pero me voy a meter en problemas si no la resuelvo, y te puede pasar lo mismo, ¿verdad? Vale la pena resolverlo. Sigamos avanzando y mejorando juntos. Excelente, excelente. Vamos ahora a la resolución número 8. Dice, he resuelto resistirme a las palabras pendencieras, ya que son señales de un mal corazón. Pendenciero es aquel dado a pleitos, a peleas. Y Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y aquí Santiago nos dice, tengamos cuidado, resistámonos a esas palabras
que van a crear peleas, que van a dañar a las personas que están alrededor, porque son señales de un mal corazón. Cuando nosotros decimos algo, ojalá y le vaya mal, que le pase el tren, ojalá y... ustedes, hay algo malo en nuestro corazón y tenemos que evaluarlo porque son señales de que nosotros realmente tal vez no lo hacemos, pero con nuestra boca, con nuestros pensamientos, estamos haciendo algo. ¿Va? Cuando aquel se nos mete en la cola, cuando aquel hace algo que no nos gusta, ya nosotros quisiéramos, ojalá y se caiga, ojalá y realmente es un mal corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, y la palabra lo dice, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca o incluso de los pensamientos que tenemos. Y la pregunta sería, amigo, amiga, ¿es usted una persona de paz? ¿Somos personas de paz? ¿Es usted una persona de paz o es una persona usted conflictiva? Que en donde está usted genera el conflicto. Atención, novios y novias. A veces tenemos una relación y la persona es sumamente conflictiva porque trae ese conflicto dentro. O puede ser que tú o yo seamos esa persona conflictiva. ¿Cómo lo sabemos? De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestras palabras, cuando no tenemos nada que hacer, lo que surge es un chisme, es un punto de disrupción que va a traer pleito, entonces tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Número 9, dice Sinclair Ferguson, que es un profesor de teología sistemática y enseña en lugares de muy alto nivel. He resuelto no hablar nunca mal de otro, dice Sinclair Ferguson. Amados, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Así que esto es algo que debemos aprender, no hablar nunca mal del otro, sino si tenemos algo que decir, pues confrontarlo directamente, pero no hablar a sus espaldas o no hablar mal. La 10ª resolución. He resuelto no jactarme nunca de lo que lograré. O sea, no seamos fanfarrones. Nos dice Santiago 4:13. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Lo que nos está acá aconsejando Santiago es, guarde su boca, ponga guarda en su boca. Hable esos proyectos, esos sueños con Dios. Y tal vez a veces no se dan las cosas o a veces sufrimos porque hemos hablado, hemos contado, hemos fanfarroneado. Lea la historia de José, ¿verdad? Cómo él fue a contar sueños a sus hermanos que Dios le había dado, tal vez para él eran esos pequeños regalos que Dios le había dado para que empezara a saborear él solito con Dios. ¿Y él qué hizo? Fue con sus hermanos a contarle estos sueños de que ellos iban a estar inclinándose ante él. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Ponga guarda en su boca y no cuente todavía hasta que Dios le dé permiso para contar esos sueños a otros. Y Santiago después de esto en el 4:14 dice, más bien deberías decir si Dios quiere. Y eso implica que deberíamos someter nuestros planes al Señor y hablar de lo que Dios ha dicho y no de lo que nosotros decimos. Por eso dice, he resuelto no jactarme de lo que lograré. ¿Dios te dijo tal cosa? No, pero yo lo voy a lograr. Eso está complicado. Pero si nosotros decimos, el Señor me mostró esto y si Él quiere, lo vamos a lograr, eso es falta jactancia y es también tomar en cuenta a Dios para todos nuestros planes. A esa combinación lo voy a hacer cueste lo que cueste. Sin el apoyo y sin los planes de Dios nos puede meter o nos ha metido en problemas. Excelente. El número 11 es, he resuelto no permitir nunca nada que no sea de total integridad en mi discurso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, su no sea no, para que no sean condenados. Esto según Santiago 5:12. Y aquí nos está dando duro el autor, ya lleva 11, ya solo queda una, no se preocupe, ya estamos por terminar. Vamos de una vez con la número 12. Estamos noqueados, casi que. La número 12 dice, he resuelto hablar con Dios en oración cada vez que sufra. Y Santiago 5:13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Así Santiago nos da herramientas claras y precisas para que junto con el Espíritu Santo podamos domar nuestra lengua. Y esta última resolución, mira, cada vez que te pase algo, sea bueno o sea malo, aquí dice cada vez que sufra, habla con Dios, llega con Dios en oración, coméntale a Dios cómo te sientes.
cuál es lo que te está pasando. Y cuando tenemos esa relación con Dios, ¿sabes qué? Dios te va a hablar. Dios te va a hablar y Dios te va a animar, Dios te va a dar instrucciones para el camino, para que vayas en una dirección correcta y te va a dar la sabiduría para hablar de la manera correcta. El Espíritu Santo es el que nos va a dar ese poder para dominar nuestra lengua. Una de las cualidades del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y ¿sabes qué? Nos cuesta, naturalmente no lo podemos hacer, nos cuesta dominar la lengua, dominar el carácter, pero no es en nosotros, es a través del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y solo mira ese principio que destacaba Fernando, que Jesús dijo que no debemos jurar, porque el jurar implica que en otras oportunidades no hemos dicho la verdad. Porque si yo digo, Fernando, te lo juro por Diosito, te lo juro, Néstor, por qué sé yo. Eso quiere decir, en otras oportunidades he mentido, pero hoy sí te lo juro delante de Dios. Y Jesús dijo, y ahora Santiago lo refuerza, que su hablar sea sí. Si vas a decir sí, piénsalo 3 veces y di sí y cumple tu palabra. Y si vas a decir no, piénsalo igual y que tu no sea no. No seas de doble ánimo. Porque para nosotros, los hijos de Dios, como dice la Escritura, ¿quién entrará a la presencia del Señor? Es Salmo 15. Aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La palabra del cristiano debe ser firme. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto. Muy bien, lo voy a hacer. Podríamos pensarlo bien y decir, bueno, si haces esto, yo voy a cumplir mi parte. Pero pensemos bien qué es lo que vamos a decir para que nuestra palabra sea como firmar un documento. Porque sí le digo esto, en el mundo espiritual nuestras palabras son como en este mundo los documentos. Cuando decimos algo sucede en la presencia de Dios y eso se queda firme y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tener conciencia antes de hablar. Y por eso es con las palabras que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos preparamos para la eternidad, o con nuestras palabras también podríamos rechazarlo. Y mi pregunta para ustedes, ¿ha recibido usted la invitación que Dios le da como hijo de Dios? ¿Le ha dicho a usted, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador? ¿O usted lo está rechazando? Hay personas que con sus palabras rechazan a Dios. Mira, acércate a Dios. No, muchas gracias. No es mi tiempo. Y puede ser que Dios le dé a una persona durante su vida 383 oportunidades para acercarse. Y sin esas 383, cuando era adolescente, cuando era joven, cuando es adulto, siempre está diciendo, no, muchas gracias, no, eso de la religión es para hipócritas. Y está rechazando. Algún día Dios igualmente te va a rechazar, porque te va a decir, te di tantas oportunidades y siempre me rechazaste. Pero si nosotros somos humildes y recibimos la invitación de Dios, le decimos, Dios, yo soy pecado, yo necesito que tú me ayudes, y con nuestras bocas confesamos que necesitamos a Dios. Eso puede ser el paso de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida, porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es, amigo o amiga, ¿has utilizado tus palabras para recibir el regalo más grande del mundo, que es ser hijo de Dios? Si no lo has hecho, te urjo, te invito a que lo hagas. Tus palabras tienen incidencia en la eternidad. Oremos. Señor, hoy venimos a pedirte que nos des sabiduría para responsabilizarnos de cada palabra que sale de nuestra boca, pero sobre todo que podamos utilizar nuestras palabras de la mejor manera, que podamos recibir el regalo que tú nos das en tu Hijo Jesucristo, de esa amnistía eterna y la entrada a tu reino celestial. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Creo que es una magnífica oportunidad venir y meditar en la fuerza que el Señor puede darnos. Vamos a hacer una última ronda de despedida, que nos diga cada uno de nuestros amigos qué les dejó este programa. Caro. Yo quiero recordarle que usted fue creado para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Es Dios usando una voz humana para impartir destino, propósito, cosas buenas a los que están a nuestro alrededor. Así que usamos nuestras palabras para hacer eso. Buenísimo. Así es, y para lograr eso va a ser clave nuestra madurez espiritual. Pongamos la atención a eso en nuestra vida de oración, estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios para que así nuestras palabras sean buenas. Así es, y juntos cambiemos el rumbo de las personas a través de nuestras palabras. Somos canales de bendición y especialmente para los que están a nuestro alrededor.
Y necesitamos entonces usar nuestras palabras primero para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y luego que seamos una fuente de bendición a otras personas. Esa es la batalla espiritual de las palabras. Si usted está siendo edificado, pues junto conmigo diga, qué buen libro, me está ayudando, y esperamos que esta lectura esté siendo de tremenda bendición. Este fin de semana lo invitamos a que usted vaya a la iglesia, vaya, acérquese a Dios, dígale: Dios, yo te necesito, y utilice sus palabras para lo que es correcto, para alabar a Dios y para bendecir a los suyos. En tanto esto sucede, queremos invitarlo a que hoy usted no se pierda, sino que vaya con Dios. Dios quede con usted. Adelante. Vaya con Dios.